Capítulo 781. El camino después de eso está en blanco. El momento en que Quyen se convirtió en el ancestro de la creación, fue el momento en que ocupó el punto de inicio del tiempo. La fuente de este mundo cambió. Todo el gran Dao y las leyes que alguna vez se originaron en el principio se volvieron ilusorios y desaparecieron. En su lugar se cultivaron las leyes y dharmas basados en el gran Dao Quyen. Desde la escala inicial de los 3000 grandes Dao y los 480 millones de leyes cuando Quyen estaba en el reino de la formación del alma máxima, la cantidad de leyes del gran Dao que controlaba había aumentado incontables veces. Su esencia ya era extremadamente alta y podía usarse completamente como la base de un mundo. En pocas palabras, después de que Quyen ocupó el punto de inicio del tiempo, los cimientos de este mundo comenzaron a cambiar drásticamente. Aunque no parecía diferente a antes, la fuente era completamente diferente. Descubre nuevos capítulos en N0EL.com. Ya sea la composición de la esencia Ki del cielo y la tierra, las reglas de la existencia de la materia, el gran Dao que fluía naturalmente o incluso la forma en que fluía el tiempo, todos se basaron en la voluntad de Quyen y su cultivo como fuente. Fue en este momento que Quyen finalmente entendió qué era el flujo del origen Myriad Dao, cuál era el punto de partida inicial y por qué este reino era poderoso. Ahora mi cuerpo ya no puede ser descrito puramente como mi propio estado. Quyen comprendió algo en su corazón. Después de ocupar el punto de partida del tiempo y convertirse en el ancestro de la creación, todo lo que nació desde el principio hasta el presente es en realidad una parte de mí. Incluso el origen del tiempo es una parte de mí. Desde el tiempo inicial hasta el tiempo actual, todos los seres vivos y sustancias nacidas durante este periodo, ya sea el mundo primordial, el mar del caos, los tres dioses supremos o los innumerables seres vivos, son todos parte de mí. En este momento, el aura de Quyen también se había vuelto incomparablemente majestuosa y misteriosa. Si alguien pudiera verlo en su estado actual, inmediatamente sentiría como si estuviera frente a la fuente del gran Dao y sentiría que Quyen era un gran ser omnipotente. Con solo permanecer allí, el cuerpo de Quyen produciría naturalmente un sinfín de fenómenos de luz y sombra. Entre ellos, innumerables mundos y universos nacieron y se destruyeron constantemente. Incontables seres vivos poderosos nacieron, se formaron y se destruyeron. Este ciclo nunca se detuvo. Entre estos innumerables seres vivos, el más fuerte era capaz de alcanzar la etapa avanzada del regreso al reino del vacío. Había incluso más expertos en el reino del ancestro inmortal. Sin embargo, para Quyen, esto fue como un sueño sin ningún sentimiento real. Fue como una ilusión. Toda la materia y las leyes nacieron según su voluntad, y también existieron según su voluntad. Si él quería que apareciera el caos aparecía. Si él quería abrir un mundo, el mundo se abriría. Todo se hizo como él quería, no habría obstáculos. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, en estos años interminables, todo el espacio-tiempo, mundos, universos y seres vivos tuvieron que cambiar según sus deseos. En esta línea de tiempo incomparablemente larga, Quyen podría fácilmente revertir toda causa y efecto, revertir el presente y el pasado, e incluso violar fácilmente la lógica. ¿Qué era la omnipotencia? Esto era omnipotencia. Quyen de repente entendió por qué el reino del regreso al vacío se llamaba el reino del regreso al vacío. El proceso de cultivo en el regreso al reino del vacío era en realidad un proceso que permitía a uno completar un ciclo interno y dejar de depender de su entorno. A partir de ese momento, serían probados eternamente y ya no se verían afectados por ningún objeto externo. Esta era la verdad absoluta. Aparte de él mismo, todo lo demás era en realidad como una ilusión que podía controlar y cambiar a voluntad. Así que este es el regreso al reino del vacío en su apogeo. Quyen no pudo evitar suspirar. Según los estándares de la Tierra, ya soy equivalente a un ser que ha unificado el multiverso que ha existido durante incontables años. Sin embargo, todavía no he ocupado la totalidad de la línea de tiempo. Solo he ocupado la línea de tiempo desde el principio de los tiempos hasta el presente. Y aún queda el futuro infinito y el punto final que se extiende más allá del presente. Lo siguiente que tengo que hacer es ocupar la línea de tiempo futura y aprovechar todas las posibilidades que ofrece. Cuando ocupe por completo el punto de partida y controle el río del tiempo, completaré el cultivo del regreso al reino del vacío. Lo sabré todo y seré verdaderamente omnipotente. El camino para cultivarse en el reino de regreso al vacío superior ya era incomparablemente claro. No había necesidad de examinar la técnica inmortal de alto nivel, desde el iniciado hasta la ascensión inmortal.
Con el propio juicio de Kuyen, podía ver claramente el camino a seguir. Sin embargo, cuanto más claro era el camino desde el retorno pico al reino del vacío, más desconcertado se sentía. Su cultivo ya había llegado a esta etapa. Después de completar el cultivo en el reino de retorno al vacío, sería verdaderamente omnipotente. En ese caso, ¿qué era el reino de integración del Dao que estaba por encima de eso? ¿Integración del Dao con qué tipo de Dao debe integrarse? Con tales dudas en mente, Ku Yen regresó al Palacio Dao de la Gruta Celestial y sacó la técnica inmortal de alto nivel, de iniciado a ascensión inmortal. Sin embargo, esta vez no lo canjeó directamente por tiempo de lectura. En lugar de eso, hizo circular sus poderes dármicos y planeó usar su fuerza para darle la vuelta. Antes de esto, solo podía abrir esta técnica inmortal de alto nivel después de intercambiarla por tiempo de lectura. En realidad, Ku Yen una vez intentó abrirlo con su propia fuerza. Pero fracasó cada vez. Sin embargo, esta vez la situación era claramente diferente. Ku Yen hizo circular sus poderes dármicos en el reino de retorno al vacío y envolvió la técnica inmortal de alto nivel. Luego, la abrió fácilmente. La mejora desde la etapa final hasta la cima del regreso al reino del vacío fue tan grande que era imposible describirla con precisión con palabras. Después de tal mejora, el poder que le impedía activar la técnica inmortal de alto nivel ya parecía incomparablemente frágil. No podía afectarlo en absoluto. Después de que Kuyen abrió la técnica de cultivo inmortal de alto nivel, una técnica de cultivo inmortal familiar apareció frente a él, pero esta vez fue un poco diferente. En comparación con lo que había visto cuando intercambió por tiempo de lectura, el contenido de esta técnica inmortal de alto nivel era claramente más detallado. ¿Cómo podría un cultivador del establecimiento de la fundación hacer que sus poderes dármicos sean más ágiles? ¿Cómo podría activar su fundación Dao? ¿Cómo podría encender el fuego verdadero para calcinar su mar de fundación Dao en un núcleo dorado? ¿Cómo podría un núcleo dorado obtener espiritualidad y evolucionar en un alma naciente? Había de todo esto. Desde el refinamiento de Ki hasta el regreso al reino del vacío, hubo una descripción y explicación muy detallada de cómo cultivar y atravesar cada reino. El concepto general de cultivo que antes le costaba tanto comprender no existía en absoluto. En el pasado, el método de cultivo específico tenía que ser explorado por él en cada paso del camino. ¿Es tan detallado? Ku Yen se sorprendió un poco, pero no le afectó demasiado. Después de todo, ya no necesitaba los pasos detallados para los reinos anteriores. Incluso se sentía un poco feliz ahora. Dado que los reinos anteriores se describían con tanta claridad, los reinos de integración del Dao posteriores también deberían ser muy detallados. Sin embargo, cuando Kuyen hojeó el contenido del regreso al reino del vacío, no vio ninguna descripción del reino de la integración del Dao. En cambio, vio los métodos de cultivo de los hechizos. Desde hechizos ordinarios como Inedía, comer viento y beber rocío y fortalecimiento del cuerpo, hasta técnicas inmortales supremas como sello Daoyi, diagrama Taiji y espada definitiva, todos habían registros muy detallados. Esto también significaba que, a partir de ahora, ya no necesitaba deducir hechizos. Sin importar qué dirección o tipo de hechizo necesitaba, podía simplemente buscarlo en esta técnica inmortal de alto nivel. ¿El método de cultivo del reino de la integración del Dao está realmente detrás de estos hechizos? Ku Yen estaba un poco desconcertado. Tal estructura era un poco ilógica. Sin embargo, cuando hojeó el capítulo sobre hechizos, sus movimientos se congelaron de repente. Su mirada se congeló mientras miraba la técnica inmortal de alto nivel sin moverse. Después de un rato, Ku Yen recuperó un poco el sentido común. Frunció el ceño y murmuró. ¿Qué significa esto? Detrás del contenido de la sección de hechizos, de hecho había una página con las palabras integración del Dao escritas en ella. Lógicamente hablando, debería haber una descripción del cultivo del reino de la integración del Dao. Sin embargo, ese no fue el caso. Detrás de esta página había páginas de papel blanco. No había escrito ni una sola palabra, y mucho menos una descripción del reino de la integración del Dao. El camino después del regreso al reino del vacío en realidad estaba en blanco. Capítulo 782 Ocupando el futuro. No esperaba que esta técnica inmortal fuera así. Ku Yen no pudo evitar reír. Sin embargo, esta situación realmente superó sus expectativas.
Después de acostumbrarse a conocer el camino de cultivo posterior mientras hojeaba esta técnica inmortal, sintió mucha curiosidad por esta situación repentina. También provocó que aparecieran algunas dudas en su corazón. Aunque esta técnica inmortal no tenía una descripción del reino de la integración del Dao, apuntaba al pico del reino del retorno al vacío. Era suficiente para que la persona que cultivaba esta técnica alcanzara el nivel de ser omnipotente y omnisciente. Entonces, ¿quién creó esta técnica inmortal y qué reino había llegado? ¿Por qué los beneficios otorgados por el sistema incluían esta técnica inmortal? ¿Su transmigración y el origen del sistema estaban relacionados con esta técnica inmortal? Hasta el día de hoy, Yen podía determinar claramente que el núcleo de los beneficios del sistema era esta técnica inmortal. Ya fuera de la Gruta del Cielo, el Palacio Dao u otros aspectos, eran simplemente complementarios. Pensando en esto, Yen extendió su sentido divino. Después de un momento de vacilación, comenzó a analizar la existencia de esta gruta celestial y del sistema. Pero no encontré nada. La esencia de la gruta celestial era un poco similar al mundo primordial al principio del mundo. Las leyes del Gran Dao eran extremadamente completas, pero eran completamente independientes en la línea de tiempo. Esto también significaba que no podía ver el pasado de ese espacio ni tampoco su futuro. Era muy misterioso. El sistema era aún más misterioso. Ni siquiera podía averiguar qué clase de existencia era el sistema. No sabía si existía en él o si solo había establecido una conexión con él a través de un método misterioso. Incluso con mi reino actual, no puedo comprender los misterios que hay dentro. Me temo que tendré que alcanzar por completo los límites del reino de retorno al vacío antes de poder investigar más el sistema. Yen terminó su investigación del sistema y sacudió la cabeza suavemente. Pensé por mí mismo. No hay prisa. Debería terminar la última parte de mi cultivo primero. Después de tomar su decisión, abandonó el Palacio Dao de la Gruta Celestial y regresó al presente. Aunque la fuente del punto de inicio del tiempo había cambiado, bajo la serie de controles sutiles de Yen, la situación de la superficie de la línea de tiempo no había cambiado en absoluto, y nadie sintió este cambio. Puede mantener la estabilidad anterior en la mayor medida posible sin causar desviaciones históricas ni caos, evitando así algunos problemas innecesarios. Después de hacer todo esto, Yen abandonó el lugar. Sin embargo, lo que quería hacer esta vez no era volver atrás en el tiempo, sino explorar el futuro, ocupar la línea de tiempo del futuro y captar las muchas posibilidades del futuro hasta ocupar la posición de fin. Por encima del río del tiempo, Yen apareció en un estado omnipresente y comenzó a observar los afluentes en diferentes direcciones, lo que significaba observar los diferentes futuros posibles. En ese momento, el río del tiempo que vio era completamente diferente al anterior. Desde el pasado hasta el presente, el río del tiempo fue solo una línea. Incluso si hubiera algún cambio, solo cambiaría el río en sí y no aparecerían otras divisiones. Este era el pasado fijo. Sin embargo, ir al futuro desde el tiempo presente era diferente. Aunque el resultado futuro ya estaba predestinado y conducía al fin del nirvana, el proceso intermedio fue muy diferente. Había innumerables posibilidades y direcciones diferentes. En pocas palabras, la línea de tiempo del pasado al presente era como el tronco de un árbol, y las ramas que crecían en diferentes direcciones desde el presente representaban todos los futuros diferentes. Estos futuros que crecieron a partir del punto temporal presente también podrían usarse como un nuevo tronco y extenderse a más futuros en diferentes direcciones, tanto que fueran infinitos. En esos distintos futuros existían universos, mundos y seres vivos infinitos. Se los podía entender como incontables espacios-tiempos paralelos que podían producirse en función de todos los desenlaces posibles a partir del presente. Solo un espacio paralelo que ocupara las infinitas posibilidades del futuro y unificara todo podría permitirle realmente existir solo en la línea de tiempo. Si tomo el control del futuro, mi cuerpo será incontables veces más fuerte que ahora. Yen miró los interminables afluentes frente a él y no pudo evitar caer en una profunda reflexión. ¿Es esto realmente solo un pequeño reino? El futuro era incierto y había innumerables posibilidades. Incluso si hubiera seguido una línea de tiempo hasta el final y hubiera ocupado todos los mundos del universo en esta línea de tiempo, solo habría ocupado una línea de tiempo. Hubo innumerables otros futuros paralelos a esta línea de tiempo. ¿Por qué no fue suficiente? Tuvo que ocupar todas las líneas de tiempo para poder llegar verdaderamente al final del regreso máximo al reino del vacío.
Uno podría imaginar lo poderoso que sería su cuerpo después de alcanzar ese reino. En circunstancias normales, algo así era casi imposible de completar. Nadie podría resumir todos los innumerables futuros y explorarlos. Los cambios en el futuro eran demasiado complicados. Cualquier cambio sutil en el nodo actual podría causar enormes olas en el río del tiempo en el futuro, desencadenando cambios inesperados. Sin embargo, esto no era imposible para Quyen. Con su cultivo pasado, había logrado desde hace mucho tiempo la omnipresencia en el sentido del espacio y difundió esta característica al pasado mientras ocupaba el pasado. Por lo tanto, ya sea en el presente o en el pasado, hubo innumerables Quyenks al mismo tiempo. Cada Quyen podría usarse como un punto de partida para ocupar el futuro infinito. Mientras ocupan el futuro, las características omnipresentes también aparecerían en el tiempo del futuro. De esta manera, podría seguir teniendo innumerables puntos de partida. Y así sucesivamente, podría continuar extendiéndose sin fin hasta ocupar el futuro por completo. Después de aclarar el método, Quyen comenzó a tomar medidas. Ahora, innumerables Quyenks del presente dieron un paso hacia diferentes futuros al mismo tiempo, grabando su existencia en ese espacio-tiempo y ocupando ese punto temporal antes de seguir expandiéndose. Los innumerables afluentes que divide el río del tiempo se llenaron rápidamente de figuras de Quyen. Todos los futuros posibles estarían ocupados por Quyen. Esto también significaba que Quyen tendría control absoluto sobre el futuro. Lo que él quería que sucediera en el futuro, sucedería en el futuro. Y el futuro que no quería ver nunca aparecería. Descubre nuevas historias en B/Albin. C/O. Cualquier universo, mundo, ser vivo, civilización o incluso todo lo demás tenía que seguir su voluntad si quería desarrollarse en el futuro. Esto era omnipotencia. Fue precisamente por eso que si ya existían otras existencias ocupando el futuro, este proceso sería definitivamente extremadamente difícil. Sin embargo, el principio y el fin ya habían desaparecido. No solo la línea temporal del pasado estaba limpia, sino que la línea temporal del futuro también era la misma. Esto permitió a Quyen no sentir ningún obstáculo en el proceso de ocupación del futuro. Ninguno de los futuros afluentes pudo detenerlo. Ocupó casi sin esfuerzo todas las líneas de tiempo del futuro y controló todas las posibilidades del futuro. Sin embargo, esto también le hizo sentir aún más claramente que todos los futuros y posibilidades apuntaban a una misma cosa: el final del río del tiempo. Desde la perspectiva de Quyen, todas las posibilidades futuras comenzaron a reunirse en una dirección. Ya sea el futuro extremadamente próspero, el futuro que había caído hace mucho en la tribulación final, u otros futuros, gradualmente comenzaron a extinguirse y a caminar hacia el mismo resultado. Los ojos de Quyen brillaron con una tenue luz dorada. Su mirada se posó en el final del río del tiempo. Era un vacío completamente negro, como el destino final de todo. ¿Es este el final? Capítulo 783. Su hermano mayor inmortal. ¿Cuál fue el final? Esta era una pregunta que Quyen se había estado planteando antes. ¿Todo volvería a la nada o todo sería destruido? Si realmente fuera así, ¿qué tipo de reglas se siguieron? ¿Fueron las leyes de la naturaleza o alguien estaba manipulando todo esto secretamente? Antes de llegar a este resultado final, nadie sabía las respuestas a estas preguntas. En ese momento, Quyen ya se encontraba frente al punto final. Las innumerables líneas de tiempo que se extendían detrás de él ya se habían convertido en parte del pasado. Mientras diese otro paso adelante, podría entrar en el final de este tiempo, el final de todo, y descubrir la verdad. Al mismo tiempo, él realmente completaría el último paso del regreso al reino del vacío superior y llegaría al final del regreso al reino del vacío. A partir de entonces, él lo sabría todo y sería omnipotente. El yo actual está infinitamente cerca del final del regreso al reino del vacío. Quyen percibió su estado y pensó para sí mismo. Desde el principio de los tiempos hasta el momento en que todo está a punto de terminar, todo nació conmigo como base. Es equivalente a ser parte de mí. Si ocupa esta posición de fin, dominaré por completo la línea temporal desde el nacimiento hasta la muerte. Simplemente no sé qué hay después del final. No tenía forma de responder a esta pregunta. Al fin y al cabo, mientras uno estuviera de pie antes del final, no sabría qué esperar más allá de él. Discover encuentra historias en no/e/albin. Después de pensarlo un rato, Quyen decidió seguir adelante y entrar en ese lugar donde terminaban todas las posibilidades y el futuro. A partir de ahí, empezaron a aparecer escenas ante sus ojos.
Había escenas del universo colapsando y del caos siendo destruido, del tiempo deteniéndose, de todo siendo destruido eternamente, de poderosas figuras luchando entre sí hasta el punto de la destrucción. Esta fue una escena de innumerables finales e innumerables posibilidades futuras, todas apuntando al apocalipsis final. Al mismo tiempo, Qu Yen sintió que su reino de cultivo aumentaba rápidamente nuevamente. En un abrir y cerrar de ojos, se volvió incontables veces más fuerte, y la esencia de su vida se sublimó al extremo, alcanzando por completo los extremos del reino Peag Return to Void. Omnisciencia y omnipotencia. Ya fuera del mundo primordial o el mar del caos infinito, cualquier materia, leyes, seres vivos, etc., ya no eran ningún misterio para Quyen. Además, todo cambiaría según sus deseos. Aunque Quyen ya tenía una habilidad similar cuando ocupaba la posición de principio, todavía no podía controlar el futuro y el resultado final en ese momento. Ahora era diferente. Ya podía controlarlo todo. Este es el final del regreso al reino del vacío, murmuró Quyen, sus ojos brillando con innumerables luces. Así que así es. Después del final, no hay nada. Ahora, podía ver todas las posibilidades desde el principio de los tiempos hasta el final de un vistazo, y podía cambiar todo esto a voluntad. Incluso los 300 años que había pasado en el sistema espacial habían cambiado de un estado al que no podía rastrear a un estado que podía controlar. En ese momento, Quyen había alcanzado verdaderamente la singularidad de la línea temporal. Ocupó todo el espacio-tiempo del pasado, presente y futuro y alcanzó un reino indescriptible. Pero aún así, todavía tenía dudas en su corazón. Ya he llegado a este reino. ¿Cuál es el camino que tengo por delante? ¿Qué es el reino de la integración del Dao? Quyen pensó para sí mismo. ¿Y a dónde se fueron Kiki, principio y fin? ¿Realmente fueron al mundo donde está la Tierra? ¿Qué tiene de especial el mundo donde está la Tierra? ¿Existe realmente una supuesta oportunidad trascendente? Por supuesto, además de estas dudas, tenía otra pregunta más importante. Se refería al sistema. En realidad, en el momento en que Quyen completó su avance, ya había visto la enorme esencia del sistema. La función de notificación y comunicación del sistema dependía del espacio Gruta-Cielo. Este espacio Gruta-Cielo estaba oculto en lo más profundo de su verdadero espíritu. Recién lo descubrió. Por ejemplo, el Palacio Dao, el Guardián, la espada voladora, la túnica del Dharma y otras funciones eran detalles menores. Siempre que uno tuviera un cierto nivel de cultivo, podría realizar estas funciones por sí mismo. Ya no había más secretos. Lo que más preocupaba a Quyen era la esencia de la Gruta Cielo. Parecía haber evolucionado a partir de una sustancia extremadamente misteriosa. Esta sustancia parecía contener el concepto de todo y ser la base de la existencia de todo. Sin embargo, también parecía estar un poco incompleta. El aura de esta sustancia es algo similar al poder que afectó al Dios Supremo del hombre. ¿El sistema también está relacionado con la Tierra? Quyen frunció el ceño levemente y pensó. Parece que solo podré encontrar la respuesta a todos los misterios después de ir al mundo donde está la Tierra. Tal vez también pueda descubrir por qué esta cosa apareció en forma de sistema. El sistema era solo la apariencia de esa sustancia misteriosa, y eso significaba que la sustancia misteriosa era realmente un sistema. ¿Por qué esta extraña y misteriosa sustancia apareció en el estado de un sistema y se adhirió a él, proporcionándole tanta ayuda? Debe haber un gran secreto escondido detrás de esto. Quizás esto también tenga que ver con por qué transmigré a este mundo y cómo debo recorrer el camino después del regreso al reino del vacío. Quyen cerró los ojos levemente y respiró hondo. Ya había decidido abandonar ese lugar y dirigirse al mundo donde se encontraba la Tierra. Previamente había obtenido una huella espacio-temporal que le llevaba al mundo donde se encontraba la Tierra, a través de la cual podría descender al sistema solar en cualquier momento. Sin embargo, en ese momento, sentí que había una barrera extremadamente poderosa entre este mundo y el sistema solar. Con su cultivo en ese momento, no podía atravesarla. La situación ahora era completamente diferente. Quyen levantó suavemente su mano derecha y de inmediato apareció una bola de luz. En su interior parpadeaban luces y sombras que parecían el sistema solar, como si estuvieran guiando el camino. La resistencia que antes le dificultaba el paso ya no existía. Incluso apareció en su percepción una imagen clara del sistema solar. El lugar donde se encuentra la Tierra es, en efecto, un mundo completamente diferente a este. Además, este momento temporal no está tan lejos de la era de la que yo emigré. Quyen lo entendió.
Luego, atravesó directamente el vacío y salió por el camino espacial, dirigiéndose hacia el sistema solar. 10 de noviembre de 2022. Vía Láctea, Sistema Solar, Tierra. Shanghái, Distrito Uixu, calle Guanghai. En una mesa en un rincón de la biblioteca de Shanghái, una muchacha que parecía tener unos 15 años estaba concentrada en la lectura de un libro. Sus rasgos faciales eran exquisitos y su apariencia hermosa. Había una advertencia en sus ojos que se sumaba a su espíritu heroico y revelaba un temperamento extraordinario. Sin embargo, la vestimenta de la muchacha era muy común. Llevaba un vestido blanco como la luna. Se veía fresca y elegante, y tenía un fuerte aura académica. Parecía ser una chica universitaria que aún no había salido de la Torre de Marfil. De repente, pareció haber sentido algo. Al principio se quedó un poco aturdida, pero de repente levantó la vista y sus ojos se llenaron de sorpresa mientras murmuraba. Gran hermano inmortal. Capítulo 784. Hace tiempo que no nos vemos. Después de que Quyen regresó a la Tierra, inmediatamente sintió la diferencia aquí. No había mar del caos, ni multiverso infinito, ni mundo primordial. Solo existía un superuniverso incomparablemente enorme. Era infinitamente vasto. Sin embargo, en términos de nivel físico y composición básica, este universo no era diferente del multiverso interminable en el mar del caos. Sin embargo, era demasiado grande. No existía un universo tan grande en el mar del caos sin límites. Por supuesto, comparado con el mar del caos sin límites y el mundo primordial, el universo donde estaba la Tierra todavía era muy inferior, ya sea en términos de tamaño o esencia. Las leyes del Gran Dao aquí eran mucho menos complicadas que las del mar del caos sin límites y el mundo primordial. Eran más cercanos al estado original de nacimiento del mundo. Fue un poco como una era no muy posterior al comienzo del mundo. Es muy fácil cultivar aquí, pensó Quyen, ya sea con técnicas de cultivo inmortal o con cultivo marcial, es más fácil alcanzar un reino superior aquí que en el otro mundo. Sin embargo, la fuente del Gran Dao aquí parece ser problemática. Mientras observaba las diversas situaciones de este mundo, naturalmente extendía su existencia al pasado y al futuro. En un abrir y cerrar de ojos, llena la ocupación de la línea de tiempo de este universo. La línea de tiempo desde el nacimiento del universo hasta el final del universo estaba completamente controlada por él. Esto permitió a Quyen descubrir un problema. La fuente del Gran Dao en este mundo en realidad no existe desde el principio de los tiempos. En cambio, estaba allí antes del comienzo de los tiempos. Además, incluso la situación después del final de la línea de tiempo era diferente a la del otro mundo. Incluso si ocupara la línea de tiempo desde el principio hasta el final del tiempo, no podría captar toda la información sobre este universo. Esto fue muy extraño. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Hay más misterios en torno al principio y el fin de este mundo? Quyen frunció el ceño ligeramente y miró hacia abajo. Y parece que hay algo mal con el núcleo de la Tierra. Con su nivel de cultivo actual, podía ver instantáneamente todo en este universo, incluida la posición de la Tierra en el sistema solar. En la escala del universo entero, un planeta tan pequeño era insignificante. Una cosa tan pequeña no debería tener ningún secreto a los ojos de Quyen. Su composición completa debería ser claramente visible. Pero en realidad no fue así. El núcleo de la Tierra parecía estar cubierto por una espesa niebla, lo que dificultaba ver la situación en el interior. Incluso con el nivel de cultivo de Quyen, no podía verlo con solo una mirada ordinaria. Si quisiera investigar con claridad, probablemente tendría que usar su sentido divino o incluso usar una técnica inmortal como los ojos dorados espirituales. Se podría decir que tal nivel de secretismo es increíble. Después de todo, Quyen había ocupado todas las líneas temporales aquí después de venir a este mundo y ya había alcanzado el reino omnipotente. Nada debería poder esconderse de su mirada. Además, había algo más en la Tierra que le importaba. Kitty realmente vino aquí, e incluso a la Tierra. La mirada de Quyen se posó en la Tierra y vio a Jian Kitty en la biblioteca de Shanghái. Como ya había ocupado todas las líneas de tiempo de este universo, naturalmente sabía cómo llegó Jian Kitty aquí y su estado actual. En este momento, el nivel de cultivo de Jian Kitty no era muy alto. Era equivalente al nivel de un rey inmortal superior y aún no había tocado el dominio de un emperador cuasi inmortal. Sin embargo, fue reprimida por el extraño poder del núcleo de la Tierra. Ella solo podía liberar una fuerza equivalente a la de las miríadas de técnicas de regreso a un reino. Este era el nivel del sexto reino del mundo inmortal.
Era un poco más fuerte que Kuyen, quien acababa de salir del espacio del principiante, pero incluso era difícil salir del sistema solar con ese tipo de fuerza. Ella está de alguna manera relacionada con el misterioso poder en el núcleo de la Tierra. Kuyen miró a Jian Kiki y notó algo diferente en ella. Pensó, la conoceré primero y también investigaré la situación en el núcleo de la Tierra. Puedo explorar los misterios del principio y el fin de los tiempos más tarde. Para Kuyen ahora, explorar los misterios de este universo a nivel del tiempo podría no traerle ninguna mejora, ni tampoco ganaría mucho. Después de todo, aunque este universo todavía tenía algunos misterios desconocidos, su esencia no era muy elevada. Los secretos de la Tierra eran diferentes. Esto no solo afectaba a la causalidad de su transmigración, sino también a la esencia del sistema. Le ayudaría a comprender los secretos que le rodean. Por lo tanto, Kuyen liberó directamente un rastro de su aura de poder, lo que le permitió a Jian Kiki sentir su existencia. Gran hermano inmortal. Jian Kiki miró al cielo con sorpresa y alegría, la alegría en su corazón casi se desbordaba. En ese momento, en el mar de conciencia de su palacio Niwan, una bola de luz hermosa y colorida se volvió increíblemente brillante, como si hubiera detectado su fuente y se volviera incomparablemente activa. Esta fue la huella del corazón que Kuyen había dejado en el mar de conciencia de Jian Kiki. Contenía el método de cultivo y la comprensión del arte de la espada del amanecer inmortal. Podía permitir que Jian Kiki obtuviera respuestas cuando se encontraba con dudas sobre el cultivo. Normalmente hablando, siempre que Jian Kiki comprendiera por completo el arte de la espada del amanecer inmortal, esta huella del corazón de Dao desaparecería por completo. Cuando Kuyen creó la técnica de la espada del amanecer inmortal y dejó atrás esta huella del corazón del Dao, solo estaba en el reino de la etapa intermedia del establecimiento de la base. Con el nivel de cultivo actual de Jian Kiki, debería haber comprendido por completo esta técnica de espada y haber absorbido la huella del corazón hace mucho tiempo. Pero ahora, todavía existía esta huella del corazón de Dao en su palacio Niwan. Esto claramente fue hecho a propósito por Jian Kiki. Para conservar esta huella del corazón de Dao, no comprendió por completo el arte de la espada del amanecer inmortal. A cambio, combinó la herencia de las artes marciales de la estrella de Dao Shou y siguió otro camino. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de repente y entró una figura esbelta. Era un joven que parecía tener unos 20 años. Sus rasgos faciales eran angulosos y era atractivo. Vestía un traje blanco informal y gafas de montura negra. Con un movimiento de su mirada, vio a Jian Kiki sentado en la esquina. Fue exactamente Kuyen. Encuentra resultados en N/BLN. CM. En ese momento, de repente sonó una notificación electrónica. Hola, por favor escanea el código del lugar. Kuyen era un poco aturdido y una sonrisa amarga apareció debajo de su máscara. Sin darle mucha importancia, creó un teléfono y una tarjeta SIM. Abrió la aplicación Alipay y escaneó el código del lugar que tenía a su lado. Después de que el personal verificara el código verde y 72 horas de comprobante, permitió que Kuyen ingresara a la biblioteca. Como la apariencia y el temperamento de Kuyen eran demasiado sobresalientes, muchas chicas de la biblioteca no dejaban de mirarlo. Sin embargo, cuando vieron a Kuyen caminar hacia Jian Kiki, bajaron la cabeza avergonzadas y continuaron leyendo. No se podían comparar. Realmente no podían compararse. Cuando Kuyen llegó frente a Jian Kiki, ella ya se había levantado emocionada y sonreía como una flor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Así es, dijo Kuyen levemente y sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verte? Capítulo 785. El núcleo de la Tierra, un cristal misterioso. Había pasado realmente mucho tiempo. Para Kuyen, el tiempo transcurrido desde la última vez que vio a Jian Kiki ya no podía calcularse en años. Después de todo, cuando estaba en el otro mundo, ya había ocupado todas las líneas temporales y no vio a Jian Kiki. Era casi equivalente a no haberla visto desde el principio hasta el final de los tiempos. Solo cuando regresaron a la Tierra se reunieron verdaderamente. Estás muy bien corriendo, Kiki. Kuyen se sentó y se rió entre los dientes. ¿El gran hermano inmortal vino a buscarme? Preguntó Jian Kiki con sorpresa. Al principio, solo quería aprovechar la oportunidad para prestar atención a tu situación, pero no pude encontrarte, así que pensé más en este asunto. Kuyen sacudió la cabeza suavemente y sonrió. No esperaba que vinieras a este mundo. Yo tampoco sé cómo llegué aquí. Jian Kiki también se sentó y recordó.
En ese momento, acababa de confiar en una oportunidad para alcanzar el nivel de un rey inmortal superior cuando de repente llegué a un espacio misterioso. Ese espacio era ilimitado y vacío. No hay sustancias ni leyes. Es como si estuviera completamente vacío. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que hace medio año lograra salir y aparecería en este planeta. Sin embargo, este planeta es muy extraño. Es claramente muy común en el nivel de la materia y las leyes. No hay nada especial en su composición general, pero tiene un poder de supresión anormalmente poderoso. En realidad, suprimió mi fuerza al nivel de Myriad Techniques Return to Unrealm. En ese momento, hizo una pequeña pausa y le preguntó a Kurien con preocupación. Hermano mayor inmortal, ¿también estás reprimido? No, dijo Kurien sacudiendo la cabeza. Esta es mi ciudad natal. Es donde nació y creció. ¿Ciudad natal? Hyunkiki se sorprendió mucho al oír esto. Suspiró y dijo. Este lugar es realmente extraordinario. ¿Podría ser la fuente central de este mundo? Aunque ahora solo podía liberar una fuerza equivalente a la de las técnicas de regreso a un reino, su cultivo del nivel del rey inmortal superior todavía estaba allí. Podía sentir que el aura de Kuyen era incomparablemente vasta y poderosa, excediendo por mucho su comprensión. Por lo tanto, en opinión de Hyunkiki, su gran hermano inmortal era al menos un emperador cuasi inmortal o incluso una existencia de nivel emperador inmortal. Era casi imposible que un experto así naciera en un planeta común y corriente. Sin embargo, como Kuyen dijo que este planeta era su ciudad natal, significaba que este planeta era definitivamente extremadamente especial. Es posible, asintió Kuyen y se puso de pie lentamente. Todos los secretos aquí están en el núcleo de la Tierra. Sin embargo, solo puedo confirmar la situación exacta después de verla. Kiki, tú también estás relacionada con este lugar. Sígueme. ¿También está relacionado conmigo? Es por eso que vine aquí. Hyunkiki estaba un poco sorprendida, pero asintió. Su anhelo por Kuyen durante tantos años se había vuelto instintivo, por lo que naturalmente tenía absoluta confianza en él. Por lo tanto, Hyunkiki siguió a Kuyen y se hundió en el suelo con él. Todos en la biblioteca de Shanghái tenían expresiones normales, no se dieron cuenta de que los dos ya habían desaparecido en el aire. Con los reinos de cultivo de Kuyen y Hyunkiki, no habría obstáculos en su camino hacia el núcleo de la Tierra. Los dos llegaron sin problemas. Entonces, vieron una bola de luz incomparablemente brillante que parpadeaba con una luz roja ardiente. No parecía nada especial. Hyunkiki observó atentamente y preguntó con curiosidad. Gran hermano inmortal, este parece ser un núcleo estelar ordinario. En realidad, ella también había venido a ver el núcleo de la Tierra antes, pero, al igual que lo que vio ahora, no hizo ningún descubrimiento especial. Es diferente, Kuyen negó con la cabeza suavemente. Este núcleo de apariencia ordinaria era solo la apariencia externa del núcleo de la Tierra. Para las personas cuyo cultivo no era lo suficientemente alto, solo podían ver esta apariencia. Ni siquiera podían ver la niebla que envolvía el núcleo. En ese momento, Kuyen vio bolas de niebla densa que envolvían firmemente el verdadero núcleo del planeta, lo que dificultaba su exploración. Sin embargo, podía sentir claramente que Hyunkiki, que estaba a su lado, estaba conectado con la misteriosa sustancia en la niebla. Y era aún más fuerte que cuando estaba en el suelo. ¿Qué es exactamente lo que hay dentro? Kuyen frunció el ceño ligeramente. Al mismo tiempo, una tenue luz dorada apareció en sus ojos, emitiendo un aura que podía ver a través de la esencia de todo. Por lo tanto, desde su perspectiva, la niebla originalmente densa se disipó instantáneamente, y lo que apareció ante sus ojos fue un cristal plateado brillante del tamaño de una uña. Cuando la mirada de Kuyen se posó en el cristal, Hyunkiki, que estaba parado a su lado, de repente se congeló y no pudo moverse. Gran hermano inmortal. El rostro de Hyunkiki se puso pálido. En ese momento, ella también sintió la anormalidad aquí e incluso vio la bola de niebla y el cristal plateado brillante que parpadeaba en la niebla. Desde la perspectiva de Kuyen, el misterioso poder en el cuerpo de Hyunkiki de repente se hizo más fuerte y, de hecho, produjo una atracción extremadamente grande hacia la pieza de cristal y comenzó a sacarla de la niebla. En ese momento, las leyes que originalmente suprimían todos los poderes extraordinarios de la Tierra desaparecieron repentinamente. Hyunkiki recuperó directamente su fuerza como rey inmortal superior y aparecieron en la Tierra muchas auras extraordinarias de diversos tamaños. Toda la Tierra había cambiado enormemente. De repente, Kuyen resopló con frialdad.
Un aura extremadamente enorme envolvió de repente el pasado y el futuro, queriendo despojar al cuerpo de Hyunkiki de su poder. Claramente se trataba de alguien que usaba a Hyunkiki como peón, siendo su objetivo arrebatar este misterioso cristal escondido en el núcleo de la Tierra. En cuanto a quien se escondía en la oscuridad y conspiraba, él ya lo sabía en su corazón. Cuando Kuyen atacó, el pasado y el futuro cambiaron al mismo tiempo. En el pasado, no investigó la situación en la niebla, por lo que Hyunkiki no tenía ninguna conexión con el cristal. Todo su estado volvió a la normalidad. Sin embargo, tan pronto como se formó este resultado, el espacio-tiempo futuro en realidad cambió nuevamente. Una palma que parecía haberse extendido desde el principio de los tiempos cayó directamente en el río del tiempo, eliminando innumerables posibilidades futuras, dejando solo un desarrollo, que fue que Hyunkiki había atraído la pieza de cristal de la niebla. ¿Eres realmente tú? Todos los nuevos capítulos están en NB.com. Kuyen ya había reconocido a la persona y estaba preparado para modificar el futuro. En ese momento, un extraño poder surgió del cuerpo de Hyunkiki. Tenía el poder de estabilizarlo todo. En realidad, rechazó directamente toda la influencia externa sobre ella y cortó la atracción hacia el cristal. No quiero ser una pieza de ajedrez, dijo Hyunkiki con gran dificultad. No quiero que el gran hermano inmortal resulte herido. Una pequeña mota de polvo podría realmente fusionarse con una parte del poder de la existencia. Una voz muy etérea sonó en el vacío. Parecía provenir de una distancia infinita, pero también parecía estar justo frente a él. Parecía incomparablemente antigua, pero también parecía estar en el presente. Al mismo tiempo que apareció esta voz, la luz circundante del tiempo comenzó a volverse caótica. El orden del pasado, presente y futuro se había invertido, y la lógica de causa y efecto se había vuelto incomparablemente complicada. El espacio-tiempo originalmente normal de repente se convirtió en un desastre. Incluso los seres vivos que habían ocupado la línea de tiempo en el pasado caerían en la locura en este estado. Kuyen no se vio afectado en absoluto. Gritó en voz baja. Deja de actuar de manera misteriosa y sal. Comienzo. Capítulo 786 Principio y fin. Tan pronto como Kuyen terminó de hablar, apareció una figura que parecía estar condensada a partir de miles de millones de luces y sombras. Parecía ser el punto de partida de todo, la fuente de todo. Todo venía de él, y todas las innumerables técnicas venían de él. Este fue el comienzo. Hyunkiki no podía ver su apariencia con claridad. Solo podía ver una bola de luz incomparablemente misteriosa que contenía información infinita. Kuyen era diferente. Podría ver claramente la apariencia de Beijing. En realidad, era un joven que parecía enérgico. Su apariencia era incluso un poco juvenil y parecía tener solo 16 o 17 años. No esperaba que pudieras alcanzar ese reino. Al principio miró a Kuyen con un suspiro y se rió entre los dientes. De hecho, puedes desarrollar un camino para alcanzar ese reino con tu método de cultivo. Impresionante, impresionante, realmente impresionante. Como se esperaba de ti. Elogió a Kuyen 3 veces seguidas y siguió suspirando, como si estuviera muy sorprendido por los logros actuales de Kuyen. Además, por su tono, era como si conociera a Kuyen. Era como un viejo conocido. ¿El Estado ha planeado robar algo de aquí? Kuyen miró a Beijing con una expresión fría y dijo en voz baja. Buen plan, buenos métodos, ¿cómo te atreves? Justo ahora, Beijing había eliminado todas las posibilidades futuras en la línea de tiempo, luego solidificó el futuro de la línea de tiempo con el misterioso chip que Hyunkiki había sacado de la niebla. Era obvio que quería arrebatar ese chip. Además, Kuyen descubrió otro problema. En el momento en que apareció el misterioso poder en el cuerpo de Hyunkiki, comenzó a investigar el cristal. Estas dos cosas estaban completamente conectadas en la línea de tiempo. En otras palabras, solo cuando Kuyen vino aquí para investigar ese misterioso cristal, sucedería el futuro del misterioso poder que apareció en el cuerpo de Hyunkiki y atrajo al misterioso cristal en la niebla. Esto debe haber sido arreglado por alguien. Esto también significaba que alguien había tratado a Hyunkiki e incluso a Kuyen como peones. Su objetivo era arrebatar este misterioso cristal escondido en la niebla en el centro de la Tierra. La única persona que podía hacer esto era probablemente Principio, que estaba parado frente a él. Jajaja. El Principio no se enojó en absoluto cuando escuchó esto. En cambio, se rió y miró a Kuyen. Tal como esperaba, todavía no entiendes tu verdadera apariencia. No eres mi rival. No luchas conmigo. Solo dame ese cristal. ¿Mi apariencia original?
Qu Yen frunció el ceño ligeramente. Tenía la vaga sensación de que ese podría ser el mayor secreto escondido en su cuerpo, pero no siguió su línea de pensamiento inicial. En cambio, continuó. ¿Quieres entregarte o quieres que lo haga yo mismo? Ahora que ya había confirmado que eran enemigos y no amigos, naturalmente no sería cortés. La razón por la que no atacó directamente fue porque no estaba seguro de la fuerza de Beijing por el momento. Aunque los dos habían luchado en el nivel del tiempo por un corto periodo de tiempo hace un momento, solo podía determinar que la fuerza de Beijing no era más débil que la de un cultivador de Peak Return to Void. Además, era un cultivador de retorno al vacío superior con el poder de cambiar en gran medida el futuro. Definitivamente era la existencia más fuerte e insondable que había visto desde que comenzó a cultivar. Ni siquiera has recuperado tu apariencia original, y tu fuerza debe ser inferior a la de antes. ¿De verdad te atreves a hablarme así? Beijing se rió a carcajadas, y luego su expresión de repente se volvió fría. ¡Qué estúpido! Antes de que sus palabras pudieran llegar a oídos de Qu Yen, la luz de su cuerpo comenzó a afectar el espacio-tiempo. Ya fuera el pasado o el futuro, él existía en los afluentes de cada línea temporal. En estas innumerables líneas de tiempo, el cuerpo de Beijing brillaba con una luz incomparablemente brillante, dominando todo desde el principio de los tiempos hasta el futuro. Sellaba continuamente la línea de tiempo por donde Qu Yen podía escapar y cortaba las líneas de tiempo futuras por las que Qu Yen podía ganar. En un abrir y cerrar de ojos, los diversos afluentes del río del tiempo habían sido demarcados desde el principio, ocupando innumerables posibilidades. Cada posibilidad apuntaba a un futuro. Qu Yen sería asesinado por él. Cuando las innumerables posibilidades en la línea de tiempo apuntaban a un solo resultado. Este era el futuro que definitivamente sucedería. Esta era también la esencia del reino del principio. Podía dominar el desarrollo de todo. Mientras él estableciera una dirección para el futuro, todo se desarrollaría naturalmente según sus deseos. A cualquier ser vivo cuyo reino fuera inferior al principio o que ocupara menos líneas temporales que él. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistirse. Mientras el principio tuvo el pensamiento, el futuro ya estaba predestinado y no se podía cambiar. Sin embargo, la expresión de Qu Yen era normal ante tales métodos. Ni siquiera contraatacó, como si no le preocupara que tales métodos pudieran afectarlo en absoluto. Esto se debió a que, aunque el principio había especificado el futuro y lo había dirigido hacia la única conclusión de la muerte para Qu Yen, si quería que este futuro se hiciera realidad, tenía que satisfacer un requisito previo. Eso fue que su fuerza pudo derrotar a Qu Yen. Realmente tenía que ser capaz de matar a Qu Yen antes de que este futuro se solidificara según sus arreglos. Después de todo, especificar el futuro en realidad solo servía para solidificar una posibilidad de futuro en un futuro que definitivamente sucedería. No podía hacer posible algo imposible. Leer los últimos capítulos en N/B/A/L, B, I. CM. Al principio descubrimos rápidamente este problema. Aunque había especificado la dirección del futuro, no tenía la capacidad de dejar que este futuro sucediera. No importa qué línea de tiempo fuera, no importa qué métodos usara, Beijing no pudo matar a Qu Yen. Por lo tanto, en estas líneas temporales futuras, los ataques de Beijing fueron esquivados por Qu Yen o resueltos directamente por él. No pudieron afectar a Qu Yen en absoluto, y mucho menos matarlo. Qu Yen era demasiado poderoso. Sus poderes dármicos en el reino de retorno al vacío eran extremadamente poderosos. Incluso una existencia suprema como Beijing, que nació en el punto de inicio del tiempo y había acumulado poder durante incontables años, no podía compararse con el actual Qu Yen. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tipo de camino de cultivo dedujiste? Al principio, miró a Qu Yen con sorpresa. La situación actual estaba realmente más allá de sus expectativas, lo que le hacía encontrarla increíble. No deberías ser tan poderoso. Incluso una existencia no debería ser tan poderosa. ¿Existencia? Qu Yen notó esta palabra clave. Entrecerró los ojos ligeramente mientras se reía entre dientes. Parece que conoces muchos secretos. ¿Qué tal si me los cuentas? Esta fue la segunda vez que mencionó la existencia. Anteriormente, cuando el cuerpo de Jian Kiki emitió un poder que podía estabilizar todo, Beijing dijo que Jian Kiki se había fusionado con una parte del poder de la existencia. Ahora lo mencionó de nuevo. Jeje. Beijing solo se burló y el aura alrededor de su cuerpo de repente comenzó a transformarse. Dijo en voz baja. ¿Podría ser que todavía pienses que no puedo hacerte nada?
De hecho, eres más fuerte de lo que esperaba, pero eso no significa que no te mataré. Justo cuando hablaba, Qu Yen sintió de repente un cambio extremadamente drástico en la línea de tiempo futura. Un aura de destrucción extremadamente densa surgió río arriba desde el futuro infinito y se dirigió locamente hacia este punto temporal. Todo, miles de técnicas y miles de Dao comenzaron a colapsar y disiparse. El momento final que debería haber sucedido incontables años después en realidad comenzó a acelerarse, como si todo fuera a terminar de antemano. Esta aura incomparablemente poderosa hizo que el corazón de Quen se acelerara. Incluso podía sentir claramente el vacío extremo después de que todo terminara. Sin embargo, esto también le permitió comprender quién estaba atacando en ese momento. Frunció el ceño y dijo, «¿Fin? No es así. Aún es el principio». Una extraña sonrisa apareció de repente en el rostro de Principio. Su apariencia juvenil original se transformó instantáneamente en la de un anciano, y sonrió, revelando una hilera de dientes incompletos. Por supuesto que también es fin. Te enviaré al silencio final. Capítulo 787 Tribulación de la integración del Dao, Mahayana, origen del Dao de los inmortales de los tiempos antiguos. Principio y fin siempre habían sido dos caras de la misma moneda. No eran dos existencias diferentes. Esto también significaba que el principio no solo ocupaba el punto inicial del tiempo, sino también el final del tiempo. Este ya era el extremo del pico del retorno al reino del vacío, el mismo nivel que el actual reino de Quen. Por lo tanto, una competición en el tiempo ya no tenía sentido para ambos. El comienzo controló el tiempo desde el principio para traer el final definitivo de incontables años, con la intención de dejar que Quen muriera a manos del fin. Sin embargo, Quen también ocupaba el punto final del tiempo. Después de percibir que el momento final de la muerte estaba por llegar, también controló el tiempo y retrocedió ese punto final indefinidamente. Al modificar constantemente el futuro, hizo que el estado extremo del vacío se alejara cada vez más de él. Sin embargo, esta situación demostró a ser un comienzo aún más feliz. Cuando vio que Quen también podía controlar el tiempo del punto final, en realidad se rió incomparablemente feliz, revelando su boca llena de dientes incompletos. Jajaja, bien, bien. En realidad ya ocupaste la línea de tiempo en el mundo primordial y comprendiste los misterios del principio y el fin. Como se esperaba del símbolo de la existencia, la base de todas las cosas, una miríada de técnicas y una miríada de Dao en el mundo. Desafortunadamente, si no conoces tu verdadera apariencia, nunca serás mi rival. La voz del principio se extendió por todo el espacio-tiempo, y su figura ocupó todas las líneas temporales. Debería haber estado en el mismo reino que Quen. Ninguno de los dos debería poder hacerle nada al otro. Todos los nuevos capítulos están en NB.com. Sin embargo, justo cuando se reía de buena gana, otro poder espacial completamente desconocido descendió y de repente suprimió a Quen. Esta era una dimensión espacio-temporal que Quen nunca había tocado, por lo que, naturalmente, no la ocupaba. Además, este poder espacial era incomparablemente antiguo, casi igual al punto de partida del tiempo. En esta antigua línea de tiempo, en realidad fue el resultado de que Quen fuera asesinado por principio y fin. Esto era claramente algo que nunca había sucedido antes, pero se había convertido en un hecho que había sucedido incontables años atrás. Hace mucho que te maté. Este no es el futuro, sino el pasado que ya sucedió, el pasado que no puedes tocar. La sonrisa en el rostro de Beijing era profunda. Agitó a sus viejos y pudores dedos y jugueteó con el tiempo, invirtiendo la lógica de causa y efecto, trasladando el pasado que había sucedido hace incontables años al presente e incrustándolo en la línea de tiempo actual. Convirtió el pasado en futuro. Por lo tanto, después de que este poder espacial desconocido descendiera y se incrustó el tiempo predestinado, Quen se vio inmediatamente afectado en gran medida. Todo su futuro podría haber cambiado y se estaba retrayendo hacia este pasado que ya había sucedido. Estaba caminando hacia el resultado de ser asesinado. ¿Me mató el principio en el pasado? Quen frunció el ceño con sorpresa. Sin embargo, no entró en pánico ante tal situación. Había innumerables métodos registrados en la técnica inmortal de alto nivel que podían resolver fácilmente este ataque sorpresa. Quen levantó su mano y la agitó suavemente, y un diagrama de Taiji apareció en el río del tiempo. Luego, este diagrama se transformó en un puente dorado que conducía al otro lado.
En realidad, cruzaba el tiempo en el que Quyen ya había sido asesinado inicialmente y conducía a un futuro aún más lejano, evitando directamente la influencia de esa línea de tiempo. Este era uno de los hechizos más poderosos registrados en la técnica inmortal de alto nivel, el diagrama Taiji. Podía atravesar todas las calamidades. En el pico del regreso al reino del vacío, la mayoría de los hechizos registrados en la técnica inmortal de alto nivel ya no eran efectivos. Sin embargo, todavía había algunos hechizos de alto nivel que podían desatar efectos extremadamente poderosos. El diagrama Taiji era uno de ellos. ¿Es esto en lo que confías? Quyen se rió entre dientes. Luego, como si estuviera dando un paseo tranquilo, pisó el puente dorado y saltó muy fácilmente sobre el futuro que originalmente estaba incrustado en la línea de tiempo. Todo tipo de afluentes futuros nacieron de nuevo y ya no se vieron afectados por ese futuro. ¿Cómo es posible? La sonrisa en el rostro de Virginie se congeló. Miró a Quyen con incredulidad y luego al puente dorado. De repente sintió una sensación extremadamente ridícula en su corazón. En este reino, en realidad hay una técnica secreta que puede funcionar. A los ojos de las existencias de su reino, ya fueran artes marciales, técnicas secretas u otros métodos, eran esencialmente solo el uso de las leyes y el Gran Dao. Era solo que la técnica era diferente. Para una existencia suprema que ya había ocupado todas las líneas temporales y se había convertido en el principio y el fin, y podía revertir la lógica de causa y efecto, lo único con lo que podían competir era en términos de maquinaciones y arreglos a nivel temporal. No debería haber ningún movimiento o técnica secreta que pudiera funcionar en absoluto. Sin embargo, el hechizo diagrama Taiji que Quyen usó ahora estaba desafiando la comprensión de Virginie. Claramente esta no era una habilidad que pertenecía a su reino actual. En cambio, era un método extraño para producir con fuerza un efecto especial. En realidad, podría tener un gran impacto en una batalla de este nivel. Fue simplemente increíble. Esto es imposible. ¿Cuál es la fuente del poder de esta técnica? Al principio esto le parecía increíble. Esta situación superaba por completo sus expectativas y hacía que el tiempo ya no estuviera bajo su control. Incluso desafiaba su comprensión. Como punto de partida del tiempo y fuente de todo, nadie sabía mejor que él cuán poderoso podía ser el poder de las leyes del Gran Dao. No importaba qué tipo de manifestación fuera, el poder de las leyes del Gran Dao era el límite al nivel de los tres dioses supremos. Era imposible para ellos tener alguna técnica que todavía pudiera usarse a su nivel. Sin mencionar esta extraña técnica que cruzó directamente un tiempo futuro fijo y permitió que el futuro se ramificara nuevamente. Esto se debía a que cualquier técnica o poder debía tener una fuente que pudiera respaldar la demostración de su poder. Por ejemplo, técnicas marciales, técnicas secretas, armas divinas, artefactos inmortales, etc. La fuente de su poder eran las infinitas leyes del Gran Dao que nacieron desde el principio de los tiempos. Este era un principio inmutable. Pero ¿cuál era el origen de la extraña técnica que Quyen acababa de utilizar? Al principio se dio cuenta de que nunca había visto tanto poder antes. Capítulo 788 Tribulación de la integración del Dao, Mahayana, origen del Dao de los inmortales de los tiempos antiguos, 2. Aunque la esencia de esta técnica era también un poder especial que se mostraba mediante el empleo de varias leyes del Gran Dao, esas leyes del Gran Dao en realidad le resultaban incomparablemente desconocidas. Nunca las había visto antes. Como punto de partida de todo, la fuente de todas las leyes del Gran Dao, en realidad había leyes del Gran Dao que nunca había visto antes. Este sentimiento era demasiado ridículo. ¿Qué es imposible? Se rió Quyen. Ya que tienes una línea de tiempo con la que nunca he tenido contacto, ¿por qué no puedo tener leyes y técnicas del Gran Dao que nunca has visto antes? Estaba usando sus poderes dármicos para lanzar hechizos. Las leyes del Gran Dao que usaba también se basaban en los 480 millones de leyes que originalmente había desarrollado y derivado de las infinitas leyes del Gran Dao. Naturalmente, eran diferentes de las diversas leyes del Gran Dao que provenían del principio. Además, después de alcanzar el pico del retorno al reino del vacío a través del método de cultivo de la técnica de cultivo inmortal de alto nivel y ocupar el punto de partida del tiempo, reemplazando las leyes del Gran Dao originales del otro mundo, las leyes del Gran Dao que había desarrollado se habían vuelto mucho más fuertes. Esto tuvo el efecto de liberar su poder al más alto nivel. Su esencia había superado por completo las grandes leyes del Dao que el principio había comprendido. Era un poder de otro nivel. Maldita sea. ¿Cómo he podido pasar esto?
rugió Principio, incapaz de aceptar los hechos que tenía delante. Quyen se había saltado esa línea temporal especial y ya no le afectaba. No caminaría hacia el resultado de ser asesinado. Esto significaba que solo podía matar a Quyen mediante un enfrentamiento frontal. Sin embargo, dado que Quyen podía usar un hechizo tan poderoso, su fuerza de combate real ya lo había superado. No importaba qué línea de tiempo fuera, no podía matar a Quyen. La situación de repente cayó en un punto muerto. Por supuesto, esto solo fue un punto muerto por parte de Beijing. Quyen miró a Beijing, que estaba muy nervioso, y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Dijo con voz clara. Eso fue solo un aperitivo. ¿Qué tal si pruebas esta espada a continuación? Mientras hablaba, su mano derecha ya había formado un dedo de espada y atravesó suavemente el vacío. Inmediatamente, innumerables luces de espada de color púrpura y dorado aparecieron de la nada. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, se extendieron por todas las líneas de tiempo y se fijaron en el principio en cada línea de tiempo. Espada de la vida del Dao. El origen de este hechizo fue el ki de origen que nació en el vacío antes del comienzo de los tiempos. También era una técnica suprema de los inmortales que podía desatar un poder extremadamente poderoso en el reino de regreso al vacío. Aunque Quyen aún no había tocado el vacío de origen antes del punto de inicio del tiempo, y ni siquiera conocía la verdadera situación antes del punto de inicio del tiempo, debido a que su poder provenía de las leyes del Gran Dao que había desarrollado, aún podía usar este concepto para activar la espada de vida Dao. Además, había tomado el camino de refinar lo falso para convertirlo en realidad. Cuando realmente tocó el vacío antes del punto de inicio del tiempo, pudo usar por completo los conceptos y las leyes del Gran Dao que cultivó para cubrir su estado original. Esto naturalmente se convirtió en una situación real. El poder de semejante hechizo era algo que Beijing nunca había visto antes. Sintió que el extraño poder parecía haber nacido de la nada, como si no tuviera nada, pero también parecía abarcarlo todo. Esas luces de espada de color púrpura y dorado en realidad parecían haber surgido de la nada, queriendo destruirlo por completo. El vacío que se abría ante el punto de partida del tiempo era extremadamente misterioso. Incluso para una existencia suprema como el principio, había demasiadas incógnitas. Ante semejante ataque, una emoción y un sentimiento que nunca antes había sentido aparecieron en su corazón: miedo. Era como si, mientras fuera destruido por esas luces de espada de color púrpura y dorado, realmente ya no existiría. No tendría ninguna posibilidad de resistirse o cambiar el futuro. ¿Por qué está pasando esto? Está claro que no ha vuelto a su apariencia original, ni ha recuperado la esencia de la existencia. Las emociones de Beijing fluctuaron violentamente y no podía entender cómo Quyen podía tener una fuerza tan poderosa. No, esta técnica es demasiado poderosa. No puedo luchar contra él de frente. Tomó una decisión rápidamente. Después de esquivar por poco los ataques de la espada de la vida del Dao en algunos puntos, agitó su manga y succionó la tierra dentro de su manga antes de desaparecer sin dejar rastro. El sentido divino de Quyen cubrió todas las líneas de tiempo desde el principio hasta el final de los tiempos, pero no pudo encontrar la figura del principio en absoluto. Parecía haber abandonado este mundo o haber saltado fuera de la línea de tiempo. Sin embargo, rápidamente determinó la dirección del comienzo. El problema de la línea de tiempo de este universo está relacionado con él. Anteriormente, después de que Quyen ocupara todas las líneas de tiempo del universo donde se encontraba la Tierra, descubrió un problema. El punto de inicio del tiempo aquí no era el verdadero comienzo, y el final del tiempo no era el verdadero final. Había períodos desconocidos antes y después. Esto fue muy extraño. Originalmente, planeó explorar el problema de la línea de tiempo después de investigar la misteriosa sustancia en la Tierra. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Principio tan rápido y pelear con él, aprendiendo algunos secretos que parecían estar relacionados con él. Ahora que Principio no era rival para él y había escapado de la línea de tiempo, debería haber ingresado a ese período de tiempo desconocido para evitar ser detectado. Desde la supresión de la espada de la vida del Dao en el principio, la situación a la que se enfrentó debería ser muy peligrosa. Quyen miró la ubicación original de la Tierra y pensó para sí mismo. En un momento tan crítico, no se olvidó de traer la Tierra con él cuando escapó. ¿Fue por el misterioso cristal en la niebla en el núcleo de la Tierra? Ahora, ya había confirmado que el misterioso cristal en la niebla en el núcleo de la Tierra tenía el mismo poder que la misteriosa sustancia que formó el sistema.
Era muy probable que originalmente fueran uno y solo se separaran por alguna razón. Sin embargo, por el tamaño del sistema, la misteriosa sustancia que lo formó excedería con creces a ese misterioso cristal. Visita Nobelbeam. CM para obtener actualizaciones. Era incluso mayor la diferencia entre una estrella ordinaria y el universo entero. ¿Qué es exactamente esta sustancia misteriosa? Yen se sumió en profundos pensamientos y pensó por sí mismo. Durante la batalla de ahora, mencionó repetidamente mi verdadera apariencia, así como existencia y el fundamento de la existencia. ¿Se estaba refiriendo a la fuente de mi esencia? En ese momento, ya estaba seguro de que su verdadera fuente no era un simple huérfano común en la Tierra. Debería tener un pasado más profundo. Capítulo 789 Tribulación de la integración del Dao, Mahayana, origen del Dao de los inmortales de los tiempos antiguos, 3. Sin embargo, ya fuera del mundo primordial o el universo de la Tierra, ya había ocupado todas las líneas de tiempo, pero no podía encontrar sus orígenes. Era como si no existiera en absoluto. No, eso no es correcto. Todavía hay un período de tiempo en el que no está ocupado. De repente, Yen se dio cuenta de algo. Sus ojos brillaron con una luz dorada mientras aterrizaban en un extraño vórtice en el río del tiempo. No estoy familiarizado en absoluto con este período de tiempo. Nunca lo había visto antes. El vórtice que estaba mirando ahora era un punto de tiempo pasado que se había incrustado a la fuerza en el futuro. Tus historias favoritas en /b/lbn. CM. Lo que ocurrió en ese momento fue que Yen ya había sido asesinado. Algo que nunca había sucedido antes se había convertido en un hecho que ya había sucedido hacía mucho tiempo. En su prisa por escapar, Pejini solo pudo llevarse la tierra, pero dejó atrás este extraño período de tiempo, dándole a Yen la oportunidad de investigar. Cuando ocupé la línea de tiempo antes, no había rastros de este tiempo en absoluto. Yen levantó la mano y la agarró suavemente. El vórtice se separó del río del tiempo, convirtiéndose en innumerables luces y sombras que se entrelazaron, condensándose en una bola de luz del tamaño de una nuez que aterrizó en su palma. Este debería ser el tiempo que fue extraído especialmente por el principio. Después de llegar a su reino, realmente pudo hacer todo tipo de cosas con el río del tiempo. Incluso si extrajera a la fuerza un cierto período de tiempo del río del tiempo y lo ocultaría, no sería algo difícil. Incluso podría cambiarlo y crear la situación que quisiera. Este extraño momento fue así. Claramente fue el momento después del comienzo de los tiempos, pero había antecedentes de que Yen había sido asesinado al principio. Era claramente normal. Sin embargo, si uno quisiera afectar a un experto del nivel de Yen, la historia fabricada de la nada definitivamente no sería efectiva, y mucho menos alcanzaría el nivel en que el futuro de Yen se vería restringido por el hecho que había sido destruido. Me temo que solo los cambios útiles basados en hechos reales pueden lograr tal efecto. Una luz dorada fluyó en los ojos de Yen y sus pensamientos siguieron dando vueltas. La persona que fue asesinada en este momento es una existencia que está extremadamente relacionada conmigo. ¿Es incluso posible que sea mi predecesor, mi fuente fundamental? Mientras pensaba en esto, comenzó a organizar la situación real de ese período de tiempo. Poco a poco, fue eliminando el disfraz y los cambios que se le habían aplicado y restauró la verdadera historia de lo que había sucedido en ese momento. Este proceso no fue complicado. Con el nivel de cultivo actual de Yen, lo completó rápidamente. Cuando vio la apariencia original de este período de tiempo, se quedó atónito por un largo tiempo. Después de un tiempo, volvió en sí y cerró lentamente los ojos, murmurando: así es, así es. En ese momento ya lo había entendido todo. Después de que Yen entendió la razón de todo, la misteriosa sustancia que originalmente estaba oculta en la forma del sistema de repente comenzó a derretirse y fusionarse con su cuerpo y alma. Al mismo tiempo, las diversas leyes del gran Dao que Yen había desarrollado a partir de su cultivo también cambiaron. Bajo la influencia de la misteriosa fusión de sustancias, comenzaron a sublimarse hasta el extremo. Ya sea su esencia o su poder, en realidad comenzaron a avanzar a un nivel superior. Así que este es el reino de la integración del Dao. Combina mi propio Dao de la evolución y mi Dao original. Todo el cuerpo de Yen emitía una luz infinita. La bola de luz del gran Dao original ya se había transformado en la luz del gran Dao que podía transportar todo. No solo iluminó el universo en el que se encontraba la Tierra, sino que también iluminó el mundo primordial del otro lado y el universo del caos sin límites. Para él, ya no había obstáculos en los mundos de ambos lados.
Podía existir en cualquier lugar de esos dos mundos al mismo tiempo, o podía existir en cualquier línea temporal de esos dos mundos al mismo tiempo. Era omnipresente en todo el espacio-tiempo. Incluso el período en blanco original, el tiempo desconocido después del final y antes del comienzo, se reflejó en los ojos de Quyen. Ya no era misterioso. Sin embargo, todavía no se puede considerar una integración completa del Dao. Todavía tengo una parte de mi base del Dao en manos de Beijing. La mirada de Quyen se posó en el período de tiempo desconocido y vio a Beijing que se escondía allí. Sin embargo, no actuó de inmediato. En cambio, regresó al lado de Jian Kiki. En ese momento, Jian Kiki acababa de presenciar la sublimación de Quyen y dijo sorprendido: «Hermano mayor inmortal, ¿lograste abrirte paso de nuevo?» «He mejorado un poco», dijo Quyen sonriendo. «Si quiero dar otro paso adelante, todavía necesito aprender algo de ti». Luego, agarró suavemente a Jian Kiki y extrajo una brisna de aura sutil de su cuerpo. Era el llamado poder de la existencia que había sido colocado por el principio y brotó de su cuerpo. Para empezar, este no era un poder que perteneciera a Jian Kiki. Aunque había fusionado una parte de él con ella por casualidad, no era uno con su cuerpo después de todo, y ella no tomó la iniciativa de controlarlo. Por lo tanto, después de que Quyen extrajo esta aura, Jian Kiki ni siquiera sintió nada inusual. Entonces, Quyen respiró levemente y esa brisna de aura se fusionó nuevamente con su cuerpo, lo que provocó que su reino de integración del Dao se volviera aún más perfecto. Entonces, ¿el poder de mi cuerpo pertenece al gran hermano inmortal?, preguntó Jian Kiki con curiosidad. Es el aura de poder que una vez fue interceptada por alguien. Quyen se rió entre dientes y dijo: «Al principio, quería usarlos a todos como cebo para pescarme. Es solo que no esperaba que pudieran fusionarse con una parte del poder de esta aura por casualidad, lo que provocó que su plan fallara». ¿Todos nosotros?, preguntó Jian Kiki con curiosidad. «Sí, también hay algunas otras personas que entraron en mi lugar de cultivo. No es una coincidencia». Quyen asintió levemente y levantó la mano para agarrar suavemente otra vez. Absorbió otras 5 vueltas de aura y las fusionó con su cuerpo. Estas 5 vueltas de aura provenían de Hong Fugi, Pei Qingxu, Li Minqion, Song Xianyuan y Zhou Xuan. Junto con la voluta de aura que acababa de extraer de Jian Kiki, había un total de 6 volutas. Eran de las 6 personas que habían ingresado al espacio del principiante. Capítulo 790 Tribulación de la integración del Dao, Mahayana, origen del Dao de los inmortales de los tiempos antiguos, 4. La razón por la que pudieron entrar al espacio del principiante no fue por un encuentro casual, sino porque portaban el aura de poder que provenía de la misma fuente que la esencia del sistema. Estaban guiados por una fuerza invisible. Y estas auras de poder provenían esencialmente del predecesor de Quyen. Ahora que Quyen había retraído estas auras, su cultivo en el reino de integración del Dao se había vuelto aún más perfeccionado. Su mirada se posó en principio, que estaba escondido en el misterioso período de tiempo, y dijo con indiferencia: «Es hora de terminar con esto». En un lugar sin límites ni forma. Esta era una zona misteriosa e independiente del tiempo. Era el vacío extremo después del fin de los tiempos. También era el origen de todo antes del comienzo de los tiempos, y también el fundamento de la existencia de todo. Una vez terminado el tiempo, el mundo entraría en esta área misteriosa y la utilizaría como punto de partida para comenzar una nueva línea de tiempo. Este ciclo continuó sin parar. En circunstancias normales, el principio solo podía ingresar a este misterioso espacio después de que el mundo primordial y el mar del caos sin límites llegaran al final. Si ocupaba el final de los tiempos, también debería poder percibir esa zona misteriosa. La razón por la que Quyen no lo percibió en el mundo exterior fue porque esa misteriosa zona había sido extraída hacía mucho tiempo del universo de la Tierra y existía de forma independiente. Al principio, Beijing había pasado años interminables hurgando en el río del tiempo incontables veces antes de encontrar finalmente una pista. Llegó al universo de la Tierra y encontró este misterioso espacio que era independiente del tiempo. La fuente de este contenido es N/B/L/D/N. Los preparativos que había dejado atrás también empezaron a surtir efecto. Justo cuando estaba a punto de obtener con éxito ese cristal y tener la oportunidad de trascender, algo sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto?, murmuró Beijing con exasperación. Ya no debería ser así. Debería haber sido absorbido por mí hace mucho tiempo y ayudarme a trascender el reino ilimitado. ¿Cómo se desarrollaron las cosas hasta este punto?
Su corazón se llenó de emociones y resentimiento, pero no perdió la cabeza. En cambio, comenzó a pensar en toda la situación, tratando de averiguar qué había salido mal. El comienzo del tiempo simboliza la aparición del fundamento de la existencia. Como símbolo del principio y el fin, mientras absorbe la existencia, puedo abarcarlo todo, trascender lo ilimitado y convertirme en una existencia desconocida. Me beneficié de mi ventaja en la línea temporal y pude suprimir el recién nacido fundamento de la existencia. Pero no esperaba que en realidad se separara en el último momento y escapara. Solo retuve una parte de su aura y no pude absorberlo. Sin embargo, sabía que mientras pudiera encontrar su forma y espíritu divididos, podría absorberlos y recorrer el camino de la trascendencia. Después de eso, pasé incontables años y finalmente encontré algunas pistas. Resultó que en el último momento, no solo separó su forma y espíritu, sino que también extrajo una porción del espacio-tiempo y la tierra del Supremo que era la fuente del mundo. Esa porción de espacio-tiempo está adherida a la superficie de las ruinas del fin, formando un universo infinitamente vasto a escala espacial. Es muy probable que el poder de la fundación de la existencia esté oculto en este universo. Entonces, decidí ir a investigar para obtener una oportunidad de trascender. Como ese universo fue dividido por el poder de la fundación de la existencia, una vez que entré en ese universo, no podré regresar a las tierras primordiales en un corto período de tiempo. No sería bueno si la fundación de la existencia reviviera en las tierras primordiales, así que dejé atrás algo del aura de poder que quedó de la fundación de la existencia. Dividí esta aura de poder en 18 porciones y quité 12 de ellas, dejando atrás las otras 6. Estas porciones de aura de poder se unirán a los seres vivos y se acercarán naturalmente al fundamento de la existencia. Mientras la fundación de la existencia revivida absorba nuevamente las 6 porciones de poder, puedo usar las 12 porciones de poder en mi mano para sentirla y usarla como guía espiritual para regresar a la tierra de origen. Al mismo tiempo, puedo usar estas 12 porciones de poder para afectar la fundación de la existencia y matarlo nuevamente. Después de hacer los preparativos y los arreglos necesarios, llegué a este universo infinitamente vasto. Cuando llegué, me di cuenta de que este universo era en realidad extremadamente joven. En 30.000 millones de años, llegué al final del tiempo y entré en las ruinas del fin. Fue muy difícil encontrar la fundación de la existencia. Incluso si puedo ver el mundo entero de un vistazo, no puedo encontrarlo directamente. Tengo que buscar poco a poco. Sin embargo, cada vez que se reinicia el tiempo, este universo se reinicia. Esto me causó muchos problemas para encontrar las pistas sobre el paradero de la fundación de la existencia. Afortunadamente, después de una larga búsqueda, finalmente encontré el lugar donde se escondía la fundación de la existencia antes de que terminara este ciclo temporal. Era una estrella viviente de aspecto muy común. Al mismo tiempo, confirmé que su espíritu se había reencarnado y no se encontraba por ningún lado. Hay una gran cantidad de niebla fuera de la forma de la fundación de la existencia, lo que me impide acercarme a ella, y mucho menos obtener la forma oculta en su interior. La fundación de la existencia debería haber dejado esto atrás. Por alguna razón, en realidad tiene un poder tan superior. En realidad, no puedo ver a través de él. Después de investigar un poco, me di cuenta de que la niebla parecía activarse únicamente con el poder de la fundación de la existencia. Si reuniera suficiente poder de la existencia, podría ser capaz de extraer la forma que había en su interior. Por lo tanto, trata de usar las 12 vueltas de aura de poder para activar el aura de poder de las tierras primordiales. Al final, un personaje con el aura de la fundación de la existencia realmente llegó a este planeta. El aumento de este poder también me hizo comprender que incluso si reuniera las 18 porciones completas de poder, no era suficiente para desatar la niebla y sacar la forma del interior. Afortunadamente, la llegada de esta persona me permitió comprender algo. Sentí el aura del espíritu de la fundación de la existencia en su cuerpo. Está en el mar de conciencia de su palacio Niwan. Esto significa que tanto el cuerpo como el alma de la fundación de la existencia están luchando duro. La forma está aquí, pero el espíritu ha reencarnado en las tierras primordiales del otro lado. Capítulo 791 Tribulación de la integración del Dao, Mahayana, origen del Dao de los inmortales de los tiempos antiguos, 5. En ese caso, solo necesito esperar. Cuando la reencarnación del espíritu alcanza cierto reino, naturalmente buscará un nivel superior y entrará en contacto con el camino hacia este universo. En ese momento, sentí que solo necesitaba esperar aquí.
Después de todo, esa es solo la reencarnación del espíritu de la existencia. Es imposible que él sea mi rival. Entonces, ¿qué salió mal con todo este proceso? No debería haber ningún problema. ¿Por qué no se fusionó con el aura de poder que quedó allí? ¿Y cómo se volvió tan poderoso? Es solo una reencarnación de un espíritu que no tiene el poder de la forma para apoyarlo, por lo que no debería ser poderoso hasta este punto. Incluido el fundamento de la existencia que se fusionó con el cuerpo y el espíritu en ese entonces no era tan poderoso. Ahora, ni siquiera ha comprendido la forma del fundamento de la existencia y solo ha confiado en el cultivo para alcanzar este reino. ¿Por qué es tan poderoso? ¿Qué error cometió? El error es que te sobreestimaste a ti mismo y subestimaste el concepto de la fundación de la existencia. En ese momento, la voz de Quyen sonó de repente en las ruinas del fin. Caminó lentamente y miró hacia el principio. Desde el principio, vosotros, que os encontrasteis en el principio y en el fin de los tiempos, no comprendéis el poder de la civilización y de la vida. La fuerza de la base de la existencia reside en estas existencias aparentemente débiles. De hecho, son la verdadera base de la existencia. Sin civilización y vida, la existencia no podrá recibir retroalimentación. Será solo un concepto frío. Después de comprender su origen, finalmente comprendió la esencia de la técnica de cultivo inmortal. Este era el método de cultivo más adecuado para él, que el espíritu que había existido durante mucho tiempo había deducido durante sus innumerables reencarnaciones. A través de la percepción, comprensión y entendimiento de las diversas civilizaciones y vidas que existían en el mundo, pudo captar el poder de la existencia. En cierto sentido, esto también podría entenderse como refinar el vacío en realidad y refinar lo falso en verdadero. Por eso, al cultivo también se le denominaba cultivo de la verdad. Esta fue también la razón fundamental por la que Quyen tuvo que comprender las 7 emociones de todos los seres vivos, iluminar la espiritualidad, comprender lo desconocido, etc. durante el proceso de cultivación. Cuando alcanzó la cúspide del regreso al reino del vacío, incluso sin fusionarse con la forma de la fundación de la existencia, ya había confiado en su cultivo para obtener el poder de la existencia para alcanzar el mismo nivel que el principio y el fin. Ahora que se había fusionado con la mayoría de las formas que formaban el sistema, ya estaba a medio paso del reino de la integración del Dao. Estuvo a punto de recuperar la pequeña porción. Tonterías, esto es extremadamente ridículo. Las criaturas vivientes del mundo son solo hormigas, y las llamadas civilizaciones son solo nidos de hormigas. ¿Qué poder puede tener? Gritó Beijing con frialdad, sin creer en absoluto las palabras de Quyen. Luego, gritó con severidad. Me estás confrontando con esas tonterías. ¿De verdad crees que estoy en una situación desesperada? Mientras hablaba, abrió su mano derecha y una estrella apareció de la nada, emitiendo un poder de existencia extremadamente denso. Era la Tierra. En el momento siguiente, toda la Tierra explotó con un estruendo y se convirtió en innumerables partículas de polvo. La espesa niebla del centro se extendió y se pudo ver vagamente un misterioso cristal que parpadeaba con luz. Esta era la forma de fundación que le faltaba a Quyen. Al mismo tiempo, el aura de poder en todo su cuerpo parecía arder mientras afectaba locamente al cristal. Bajo la influencia del poder del principio, la superficie del cristal se tiñó con un rastro de color escarlata, emitiendo un poder extremadamente extraño. Distorsionó instantáneamente la tierra del Supremo y comenzó a afectar la condición de Quyen. En realidad, quería debilitar el poder de Quyen. Quyen, que acababa de descender aquí, parecía muy afectado. Se quedó paralizado y miró al principio con incredulidad. Dijo en estado de shock. En realidad puedes controlar su poder. Ja 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 ja. Lo logré. Beijing se rió de buena gana y la expresión de su rostro cambiaba constantemente entre joven y viejo. Sostenía el cristal en su mano y estaba bastante orgulloso. Al final, no has recuperado la forma de la fundación de la existencia. Esta es la base de todo. Mientras la controle, incluso puedo afectar la reencarnación de un espíritu como tú. Estás acabado. CHCK para ver estrellas en no barra b barra el barra bin. C0 metros. Es así. Quyen de repente volvió a su estado normal. Al mismo tiempo, levantó la mano y señaló ligeramente el cristal. Inmediatamente, el color escarlata del cristal desapareció y voló de la mano de Beijing para aterrizar en su palma. Miró a Beijing con una leve sonrisa. ¿Crees que esta es toda la forma de la fundación de la existencia? ¿Cómo puede ser esto?
Al principio, sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba con incredulidad el cristal en la mano de Quyen. Estaba casi loco. Esto es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque esto siempre ha sido una forma extremadamente pequeña. No es la forma completa. Se rió Quyen. Entonces, el cristal entró en su palma y comenzó a fusionarse con él. El aura completa de la fundación de la existencia apareció inmediatamente en su cuerpo. Era ilimitada e iluminaba el mundo infinito y toda la tierra suprema. Incluso el vacío infinito estaba iluminado. Integración Dao. En ese momento, Yen ya había entrado verdaderamente en el reino de la integración del Dao y controlaba todo por completo. Si entrara en este reino, alcanzaría la perfección. Era el pináculo. Al mismo tiempo, entendió lo que era la trascendencia de la tribulación. Me codiciaste cuando nací y me buscaste después de que trascendí la tribulación. Después de que reviví, me convertí en tu enemigo. Así que esta es toda mi tribulación, murmuró Yen. Su mirada se posó en el principio y suspiró suavemente. Después de matarte, trascenderé con éxito la tribulación y alcanzaré el reino Mahayana verdaderamente perfecto. Ridículo, ni se te ocurra pensar en matarme. Comenzó a apretar los dientes y rugió, intentando escapar lo mejor que pudo. En aquel entonces, si él escapara, no había ninguna razón por la que yo no pudiera. Mientras yo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de escapar según la ruta establecida, Yen de repente presionó su palma hacia abajo, como si estuviera agarrando un polluelo, y agarró directamente esta existencia suprema que ocupaba el punto de inicio y el final del tiempo en su mano. Al principio se dio cuenta de que todos sus poderes divinos estaban sellados instantáneamente y no tenía capacidad para resistirse en absoluto. Esto fue una supresión completa. Nunca soñé que un día sería aplastado en todos los aspectos. Capítulo 792 Tribulación de la integración del Dao, Mahayana, origen del Dao de los inmortales de los tiempos antiguos, final, 6. Así que este es el reino después del reino de la integración del Dao. Yen suspiró levemente y miró a Bejinim que estaba agarrado en su mano. Justo ahora, te engañé para que quemaras tu fuerza para controlar ese cristal. Originalmente quería consumir una parte de tu fuerza para reducir la dificultad de capturarte, pero ahora parece que es innecesario. Con eso, cubrió a Bejinim con su otra palma. Luego, presionó sus palmas juntas y las frotó suavemente. El cuerpo y el alma de Bejinim fueron destruidos y ya no existía. Todo el espacio-tiempo en el pasado, presente y futuro, incluso la Tierra Ultimate fuera del espacio-tiempo, no tenía rastros de él. El principio estaba muerto. Al mismo tiempo que Yen mató a Bejinim, sintió que una repentina sensación de ligereza se apoderaba de su cuerpo, como si algún poder negativo que lo envolvía hubiera desaparecido. La esencia de su vida y la naturaleza de su poder comenzaron a sublimar nuevamente. Había completado la trascendencia de la tribulación y había alcanzado el reino Mahayana. Así que esto es la ascensión inmortal. Yen murmuró. En ese momento, pudo sentir claramente que podía dar otro paso adelante en cualquier momento y trascender y abandonar completamente este mundo, sublimándose en una existencia desconocida e indescriptible. Este fue el nivel después del Mahayana, que fue la ascensión inmortal. El cultivo ordinario durará hasta el pico del retorno al reino del vacío. Yen comprendió en su corazón que los tres reinos de la integración del Dao, la trascendencia de la tribulación y el Mahayana eran esencialmente caminos que solo él podía recorrer. Solo él podía alcanzarlos, por lo que no estaban registrados en la técnica inmortal. Sin embargo, si trasciendo y me voy un día, la puerta de estos tres reinos se abrirá nuevamente para todos los seres vivos. Después de que todo se resolvió, Yen no trascendió directamente. Primero restauró la Tierra originalmente destruida a su estado original, luego ordenó la línea de tiempo y devolvió a la normalidad el espacio-tiempo que se había vuelto caótico debido a la pelea de ambos. Luego, llevó a Hyangkiki de regreso al mundo primordial. Hermano mayor inmortal, ¿ya pasó todo el peligro? Preguntó Hyangkiki con bastante alegría. Sí, Yen asintió levemente y sonrió. A continuación, te llevaré a conocer a algunas personas. Llevó a Hyangkiki a ver a Hong Fugi, Pei Qingsui y Minqion. En cuanto a Song Xianyuan y Zhou Xuan, solo se podía decir que no estaban destinados a encontrarse. Yen reunió a los cuatro y les preguntó. Quiero reabrir el camino de la cultivación en el mundo. ¿Están dispuestos a seguirme hasta el punto de partida de los tiempos y predicar a todos los seres vivos?
La razón por la que no eligió trascender directamente y partir fue porque el límite superior del camino de cultivo en este mundo todavía estaba en el reino del emperador inmortal. Estaba lejos de alcanzar el final del cultivo. Como fundación de la existencia, perfeccionar el camino de cultivación del mundo era algo necesario, y también era una forma de perfeccionarse a sí mismo. Hon Fugi, Jian Kiki, Pei Kingsu y Li Minqion sabían que se trataba de una gran bendición, por lo que se inclinaron y le agradecieron. Siguieron a Kuyen hasta el principio de los tiempos y se convirtieron en los dioses supremos innatos. Ahora que el mundo acaba de establecerse, el caos primordial se dividió, el gran Dao estaba oscuro y no había seres vivos. Este capítulo está actualizado por nb.el.bin.co/m. Por lo tanto, Kuyen encargó a Hon Fugi controlar el cielo y las leyes. Pei Kingsu controlaba la tierra y todos los seres vivos. Li Minqion controlaba a los hombres y creó todas las especies inteligentes. Después de que todos los seres vivos del mundo se estabilizaron, estableció un palacio Dao en el mundo con Jian Kiki acompañándolo. El mundo que acababa de establecerse era un desierto. Todos los seres vivos eran ignorantes y la civilización aún no se había desarrollado. En este día, una voz interminable y santa se extendió de repente por todo el mundo. Estableceré un palacio Dao en el centro del mundo y comenzaré una conferencia sobre la técnica inmortal de validación del Dao. Todos los seres vivos pueden venir y escuchar. Fin del libro.